Evangelio según San Mateo, capítulo 14 y versículo 29, dice palabra del Señor: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Con frecuencia se predica de la fe, una palabra muy corta, solamente con 2 letras. Y cuando Dios nos llama precisamente a una vida de fe, la cual se expresa con acciones concretas, acciones que muchas veces son diferentes de una generación a otra. Hay acciones de fe que nuestros padres, nuestros abuelos hicieron. Hay acciones de fe en situaciones diferentes. Las generaciones siguientes habrán de expresar su gratitud a Dios con acciones de fe. Y yo creo que muy diferentes a nosotros. Pero siempre Dios espera la obediencia de su pueblo en situaciones diferentes. A veces quisiéramos repetir acciones que otras generaciones hicieron de una manera diferente. Pero Dios nos ha llamado en este tiempo para responderle con fe, haciendo cosas diferentes y en circunstancias o situaciones diferentes. En esta ocasión encontramos a Jesús llamando a uno de sus discípulos que se encontraba en alta mar. Pedro, viendo que Jesús se acerca, le dice que si es él el Señor, que le mande ir caminando sobre las aguas como Jesús lo estaba haciendo. Entonces Jesús, escuchando a Pedro, le dice, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, empezó a caminar para ir a Jesús. Y lo hizo caminando sobre el agua. Pero no siempre le dice ven. Hay situaciones diferentes. Después le dice ve o vete. Las situaciones son diferentes. Una vez el Señor ordena ven y después ve. A Pedro le dice ven como tú quieres, caminando sobre el agua. Pero después le dice id y haced discípulos a todas las naciones. La mejor forma de seguir a Jesús, mis hermanos, es obedeciéndolo. No trates de entenderlo, porque Dios lo que quiere es obediencia. Si una vez dice ven, Dios, el Señor, solamente quiere obediencia. Y si dice vete, también quiere obediencia. Y no solamente cuando voy tras Jesús lo estoy siguiendo, sino también cuando voy delante. Porque lo que sigo son sus ordenanzas, lo que sigo son sus mandamientos. Y una vez voy adelante y otra vez voy atrás. A sus discípulos les dijo, venid en pos de mí. Luego también les dijo, cuando haya resucitado, yo iré delante de ustedes a Galilea. Pero cuando llegan a Galilea, entonces es diferente. Les dice, ahora vayan a ser discípulos. Mis hermanos, seguir a Jesús es una acción de fe. Pero no cualquier acción, sino la voluntad de Dios. Porque la verdadera fe no es lo que tú dices. La verdadera fe es lo que tú haces. Muchos pueden decir, es que yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo tengo fe.
Pero lo valioso delante de Dios no es lo que dices, sino lo que estás haciendo. Porque el que dice y no hace, Jesús llama a esas palabras ociosas. Por esto, mis hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios, aunque lo que el Señor manda sea diferente a lo que sabemos. Y lo que hagamos trae recompensas o trae consecuencias. En una ocasión, Dios, después de llamar a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud egipcia, Dios le da una orden cuando el pueblo tenía sed. Y Dios le dice a Moisés: hiere la peña. Y la peña le empezó a dar agua. Pero después tuvieron sed otra vez. Y Dios le da otra orden. Y Dios le dice: ahora háblale a la peña. Pero como Moisés se había quedado rezagado en el pasado, solamente se le había quedado la idea de que golpeando la peña había agua. Y no tomó en cuenta que ahora las circunstancias eran diferentes. No tomó en cuenta tampoco que la orden era diferente, y tomó la vara y golpeó la peña. Y por esa desobediencia, por no actualizarse, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Las órdenes del Señor cambian y las circunstancias de las diferentes generaciones también cambian. La generación anterior no soporta los avances de las generaciones actuales. Y mis hermanos, pueden ser diferentes generaciones con el mismo poder de Dios manifestado en cualquier tiempo. Vemos al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios, por la obediencia de Moisés, les abrió el mar para que pasaran por tierra seca. Pero después, en los tiempos de Josué, tuvieron que mojarse para cruzar el río. Josué hubiera dicho: bueno, esa ya me la sé, sucedió hace 40 años. Y el pueblo pasó en tierra seca, y seguramente Dios nos va a hacer pasar por tierra seca. Pues no, ahora van a tener que mojarse. Mi hermano, mi hermana, no quieras hacer lo mismo que otros hicieron. Hay órdenes relativas y hay órdenes absolutas. Hay órdenes para determinadas generaciones y hay órdenes para todas las generaciones de todos los tiempos. Hacemos lo mismo, pero de manera diferente. De lo mismo, con diferente ritmo, con diferentes conocimientos. Tal vez la alabanza a Dios sea la misma, pero con diferentes avances tecnológicos, con diferentes estilos musicales. Yo he compartido con ustedes, tengo la experiencia de haber estado en iglesias africanas y cada vez me sorprende más. Allá no hay la tecnología que se tiene aquí, no hay la capacidad musical que se tiene aquí. Es diferente. Y la alabanza a Dios sigue siendo la misma, pero en situaciones y circunstancias diferentes. Hacemos lo mismo, pero de manera diferente. Hace tiempo escuché acerca de un grupo de hermanos. Ninguno sabía nadar y se propusieron cruzar un río amplio y turbulento porque creían en el mismo Dios de Pedro. El mismo Dios de Pedro es el Dios de nosotros. Si Dios hizo andar a Pedro sobre el mar, entonces nosotros también. Y se empezaron a cruzar todo el grupo, ninguno sabía nadar y todos se ahogaron. El siguiente día, todos los periódicos diciendo: el Dios de los cristianos les ha fallado. Pues todo ese grupo que tenía su fe en el Dios de Pedro pereció ahogado en el río porque su Dios no los ayudó como lo hizo con Pedro. Cuando alguien vio esa información en los periódicos, les contestó y les dijo: no, señores,
Dios nunca falla. Solamente que a Pedro Cristo le dijo, ven. Y estos que se ahogaron dijeron, vamos. Es diferente. A Pedro Jesús lo llamó. Y los otros se encapricharon a hacer algo que Jesús no les estaba ordenando. Mi hermano, no esperamos hacer algo que Dios no nos esté diciendo que hagamos. Dios nos llama, no solo en situaciones favorables, sino también en situaciones muy difíciles. Y es en situaciones difíciles que se demuestra la fe auténtica, no la teológica, no la de la calle, la que se dice constantemente, yo creo en Dios. A Pedro se le llamó a salir de su barca en medio de una tormenta. Mi hermano, mi hermana, nunca espere las mejores condiciones para hacer la voluntad de Dios. Orar cuando todo se presenta favorable. Cantar cuando todo está bien en la vida. Amar cuando las relaciones con todos están bien. Bendecir cuando hay bendición en abundancia. Dar cuando tengo para hacerlo. Mi hermano, hay una gran cantidad, un gran porcentaje de hombres y mujeres de las iglesias que esperan condiciones favorables cuando salga de esta crisis, cuando salga de esta enfermedad, cuando salga de este problema, cuando se mejoren las relaciones en mi familia, cuando se mejoren las relaciones en mi matrimonio, cuando esté favorable todo, entonces hago la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios nos llama a salir de la barca en medio de una tormenta. Cuando hay crisis aguda, cuando no puedes con la problemática de la vida, cuando las finanzas están escasas, confirma la presencia de Dios y haz lo que te dice, aunque las condiciones sean tormentosas. Porque si solamente queremos hacer la voluntad de Dios cuando en todo nos va bien, entonces ni siquiera puedo mencionar la palabra fe. En toda acción está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta por su gloria. Y la gloria de Dios será nuestra retaguardia si hacemos la voluntad de Dios. Primero nos sigue, obedecemos. Nos pide que le sigamos, obedecemos. Entonces, mi hermano, la fe es auténtica. Seguimos las órdenes del Señor. Y si nosotros seguimos al Señor, luego Él nos sigue. Pero en ambas cosas, en ambas acciones, está la obediencia a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, después de que Él nos llama a seguirle, como que luego nos dice, ahora pásate para adelante. Ahora debes llevar delante de ti acciones de justicia. Y cuando eres justo en todas las acciones, entonces yo voy atrás de ti. Entonces mi gloria será tu retaguardia. Adelante del Señor, pero atrás de nuestras acciones justas. Pueden ser situaciones diferentes, pero la obediencia al Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Póngase en pie, mi hermano, y levante sus manos otra vez en esta hora. Gracias, Señor, porque me has llamado para ir siguiéndote. Y te voy a seguir, Señor, no solamente cuando me llamas a ir atrás de ti, sino cuando me dices que vaya adelante. Porque si voy adelante, la fe se activa para estar seguro que tú me proteges. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias por tu palabra. Te amo, Señor. Gracias. Bendito Dios.